Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es lunes 11 de mayo y estamos entusiasmados, estamos listos para estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Qué bueno poder dirigirnos al Señor en esta mañana, estudiar, repasar su palabra y nuevamente alimentarnos de ella. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Las palabras y sus significados. Ese es el título de la lección para hoy. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, ese tipo de palabras requiere un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. Lee Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6, Salmo 57, versículo 3, Salmo 66, versículo 20, Salmo 143, versículo 8 y Miqueas capítulo 7, versículo 20. La pregunta es, ¿cómo se extienden la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le distes hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Salmo 57:3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Miqueas capítulo 7, versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo se extienden la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados? Muy bien, en el caso de Primera de Reyes que habla de David, en este caso Dios le concedió un hijo a él que se sentara en su trono, porque recordemos que después del pecado de David, su familia sufrió muchos conflictos internos, situaciones realmente atroces. El pecado de David trajo mucha perdición entre sus hijos, pero sin embargo, Dios preservó el trono de David con uno de sus hijos. Dios actuó con misericordia, y más porque David estuvo dispuesto a ser castigado por Dios. Cuando el profeta le pregunta, ¿cómo desea ser juzgado? Entonces David respondió, que me juzgue Dios, porque yo sé que su juicio es justo, recto y verdadero. Los salmos siguientes expresan la angustia de David cuando estaba en problemas porque Saúl lo perseguía, cuando estaba en problemas por sus propias malas decisiones, y en medio de su pecado y en medio de la aflicción, él clamó a Dios y el Señor respondió con misericordia. Es decir, a pesar de las malas decisiones que nosotros tomemos, a pesar de los desaciertos que podemos tener en nuestra vida, sabemos que tenemos un Dios de amor, que si somos sinceros, nos humillamos y somos humildes, Dios va a responder con amor, porque el deseo de Dios es redimirnos, de transformar nuestras vidas. Amén. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 20, Dios le promete a Abraham que hará de él una gran nación, que actuaría con misericordia con Abraham, que haría que todas las familias de la tierra fueran benditas en él. Y el Señor lo cumplió. Su palabra se cumplió en la persona de Jesucristo, la simiente de Abraham, que vino a ser bendición para todas las familias del mundo. Amén. La palabra hebrea chesed, misericordia, es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar gran misericordia, chesed, a tu siervo David. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, chesed. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Él enviará su misericordia, chesed y su verdad, como dice el Salmo 57:3. Con respecto a Israel, Él le cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, chesed, como dice Miqueas, capítulo 7, versículo 20. Se han escrito libros enteros sobre la palabra chesed que intentan captar la profundidad de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de la lección. Lee Números
capítulo 6, versículos 24 al 26, Job, capítulo 3, versículo 26, Salmo 29, verso 11, e Isaías, capítulo 9, versículo 6 y capítulo 32, versículo 17. En estos pasajes, ¿qué es la paz o shalom que se menciona? Números capítulo 6 versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Job capítulo 3 versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 32 versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Muy bien, recordemos entonces la pregunta. En estos pasajes, ¿qué es la paz o shalom que se menciona? Vemos que la paz es la promesa de Dios interceder en favor de su pueblo. Por ejemplo, hablando acerca de la promesa del Mesías, no se preocupen, que esta tribulación no será para siempre. Tenemos la promesa del Hijo de Dios. El mismo Señor vendrá y estará con nosotros y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. La paz que habla la Biblia es saber que Dios está al control de nuestra vida, que Dios está al control de nuestra historia y que el Señor por fin restaurará todas las cosas como es su voluntad. La palabra hebrea shalom a menudo se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo y más amplio. Puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantiene en un estado de shalom, que es un regalo de Dios, tal cual está en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Al contrario, la experiencia angustiante de Job produce una situación en la que no tiene tranquilidad ni reposo, porque carece de shalom. En este mundo agitado es una profunda bendición dar la bienvenida al día de reposo con las palabras Shabbat Shalom, ya que nuestra comunión con Dios proporciona la máxima paz y plenitud que nuestra vida anhela. Muy bien, para finalizar nuestra lección del día de hoy, vamos a leer la siguiente y última pregunta. Cualquiera que sea el idioma que hablemos y leamos, incluso sin saber el significado original de estas palabras, ¿cómo podemos experimentar la realidad de lo que significan según nuestro leal saber y entender? Podemos experimentar la misericordia y la bondad de Dios de muchas maneras, incluso desde el mismo hecho que nos dé la vida cada mañana, porque aunque somos pecadores, aunque le fallamos, aunque lo hacemos a un lado, aunque a veces no oramos lo suficiente o no buscamos su presencia, Él sigue ahí para nosotros y nos muestra una y otra vez que está dispuesto a escucharnos y que Él tiene tanto deseo por hablar con nosotros como nunca podríamos nosotros imaginarlo. Así que creo que la misericordia y la bondad de Dios principalmente se muestra ahí, en ese aspecto nomás, en esa minucia de darnos la vida todos los días y permitirnos seguir respirando. Y en cuanto a la paz, esa paz únicamente la podemos experimentar cuando estamos realmente conectados con Él. Como decíamos en la lección del día de ayer, cuando seguimos su palabra, esa palabra produce fruto en nosotros, produce una reacción en nuestro corazón, y esa reacción es ese gozo, esa plenitud, esa paz que ningún entendimiento puede contener, simplemente está allí. Entonces es bonito saber que aunque nosotros no tenemos el original, como dice la pregunta, sí podemos experimentarla cuando Dios habita en nuestra vida y cuando seguimos su palabra. Muy bien, el Señor ha dicho en su palabra, Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Maravillosas palabras del Señor, ¿verdad? Amén. El Señor sabe que en este mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, angustias, pero el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. En Cristo Jesús podemos tener paz en nuestro corazón, aún en medio de las adversidades, aún en medio del peligro, aún en medio de las difíciles pruebas. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido desafortunadamente que despedir a un ser querido, pero tenemos la esperanza en Dios que cuando Él venga por segunda vez, todas las personas que han dormido en Él se levantarán para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Y a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, la paz de Dios está con nosotros porque descansamos en esa esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Cristo venga por segunda vez sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podemos tener paz en medio del dolor, podemos tener paz en medio de las dificultades porque Dios está con nosotros. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy y ha sido de gran bendición recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Así es, así que tratemos de mantener toda esta enseñanza en nuestro corazón para ponerla en práctica, porque así nuestra vida va a poder ser guiada todo el tiempo por el Señor y podremos tener esa paz que tanto anhelamos. Dios le bendiga, Dios le guarde y les esperamos mañana por este mismo canal. Feliz resto de día.